Bueno, ahí está. No sé si hay alguien más que entre acá. Bueno, estábamos hablando de las secciones estas cajón, que son las que están acá a la derecha arriba. Bien, esas secciones también son muy usadas, sobre todo para resolver columnas y también vigas. También son hechas con chapas gruesas que están soldadas en sus aristas y se logra esta sección. Por supuesto, todo esto se debe verificar correctamente en virtud de las solicitaciones que tenga el elemento que estemos estudiando. Y abajo están las secciones delgadas, plegadas en frío, que son chapas hechas con chapas mucho más delgadas, con espesores menores a 3 milímetros, y de distintas secciones, como ustedes ven ahí, son algunas de las secciones. Pero este tema es muy interesante, también lo vamos a desarrollar en la materia, porque nosotros podemos diseñar secciones, distintas secciones de plegado, conforme se adapten lo mejor posible a la solicitación que tengamos. A ver, un momentito, por favor. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, estábamos hablando de las secciones plegadas en frío, que como son chapas delgadas se pueden plegar en frío, no hay problema, y vamos a poder generar distintas secciones, ahí a modo de ejemplo hay algunas, estas también comercialmente se consiguen, no todas las que están ahí, pero algunas, pero nosotros después vamos a poder diseñar distintos plegados en función de los requerimientos que tenga el elemento que estemos estudiando. Estas secciones que se denominan plegadas en frío, ya se los dije al principio, son secciones aptas para estructuras livianas. Y las de arriba son más para estructuras pesadas. La de estructuras livianas la vamos a ver como típico ejemplo cuando veamos las naves industriales, que es un tema muy importante para la asignatura. ¿Seguí, Fátima? Bueno, acá está lo que veíamos, perdón, se ha pasado una. ¿Se pasó una? Ahí está, sí, disculpa. Está. Las chapas lisas, lo que son las chapas lisas, que son finas y gruesas. Las finas, lo que divide entre finas y gruesas es el espesor y el valor 3,2 milímetros. Menor de eso se consideran finas y mayor de eso se consideran gruesas. Y esas chapas pueden ser negras, doble decapado, como se denomina la que compramos, o tratadas. Las tratadas son chapas que han sufrido algún procedimiento químico para que tenga protección contra la famosa oxidación que hablábamos la clase pasada. Bueno, acá hay algunos lugares, ejemplos de utilización de las chapas, sobre todo en tanques, silos, en la industria automotriz, en cartelería, en conformación de perfiles no normalizados, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, cinguería, o sea, todo lo que es canaletas y todas las cuestiones de los techos, y cerramientos. En la diapo que sigue, ahí se puede ver esquemáticamente cómo es el proceso de galvanizado de una chapa. O sea, esas chapas galvanizadas que ustedes conocen y ven, esas chapas salen a partir de la chapa negra, o sea, la chapa base, que sufre un proceso más o menos como el que está esquematizado ahí,
de lavado, decapado, aplicación de sales, etcétera, hasta el famoso baño de zinc para lograr lo que es la chapa zincada, que es una chapa que tiene gran poder de protección, digamos, en cuanto a la oxidación. En la diapo que sigue hay un ejemplo. Esta obra fue acá en Tucumán, aunque parezca mentira, pero bueno, de esta gente que está realizando un techado de una nave industrial muy grande, y fíjense, están usando justamente una chapa delgada, galvanizada o zincada ya en este caso, que está en bobinas en la parte inferior. Les explico rápidamente qué es lo que están haciendo. Esta es una chapa lisa, normalmente de 1,20 m de ancho, eso tiene la chapa. Y arriba, los operarios que están ahí arriba tienen una máquina que en realidad es una donde digamos, la chapa entra como lisa, así en el 1,20 m que tiene. Entra a esa máquina, que es una máquina chica, en realidad no es muy grande, eléctrica, y con una serie de rodillos que tiene, la pliega la chapa y la deja con la sección tipo trapezoidal, conforme a lo que se haya elegido en cuanto a la altura de la onda, etcétera, que son las chapas esas que ustedes ven ya dispuestas en los costados, en el techo. Esas chapas que ya están semi ubicadas, digamos, ya son chapas que han pasado por este proceso de laminación y ya están listas para después empalmarse entre sí y lograr la cubierta. ¿Por qué se hace esto? Porque miren la longitud que tienen las chapas, muy larga, y eso comercialmente no se consigue. Entonces, como estas son naves que tienen muy poca pendiente en cuanto a la evacuación del agua, no es buena que tenga yapas el techo. Es bueno que sea una sola pieza para asegurar la estanqueidad. Entonces, por eso se recurre a este método que es muy eficiente en ese sentido. Bueno, esto a título informativo para que entendamos qué es lo que están haciendo esa gente ahí y que están usando en este caso uno de los elementos metálicos que estamos estudiando, que son las chapas. Pasar. Bueno, fíjense esto, que es lo que hablábamos en principio, ahora a partir de chapa gruesa. Esto también es en Buenos Aires, donde fíjense los espesores, la altura de esta viga, empecemos por ahí, 1,10 m. Imposible de conseguir comercialmente, entonces la tenemos que fabricar. Fíjense, tiene un ala más delgada de 2 pulgadas de espesor y las alas tienen 3 pulgadas de espesor. Fíjense en la foto lo que son las soldaduras, la perfección de las soldaduras porque están hechas con equipos computarizados para lograr lo que es perfectamente un perfil doble T. O sea, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en los prácticos? Diseñar nuestro perfil doble T para que sea capaz de soportar el requerimiento de solicitación que tenga. Sigamos. En ese dibujo, en esa foto que hemos pasado y en el dibujo, ¿qué es lo que hemos usado? Chapa gruesa. Acá están las planchuelas, que como yo les decía, es un elemento más bien auxiliar, y también en el caso nuestro la denominamos en pulgadas. Que yo entienda, que creo que no me equivoco, viene hasta 4 pulgadas las planchuelas, en cuanto al ancho de la planchuela, y no más que eso. Y esta planchuela viene en longitudes de 6 metros. Me olvidé de decirles algo. No hablamos de las longitudes de los perfiles normalizados, o sea, los comerciales. O sea, el doble T, el L, el T, el U, todos esos perfiles normalmente vienen por 6 metros.
igual que estas planchuelas, igual que los tubos redondos o cuadrados. Normalmente vienen de 6 metros, comercialmente. Bueno, sigamos. Aquí están las barras cuadradas, que como les dije, se usa poco en nuestras construcciones metálicas. Más bien creo que es la que sigue, Fátima, se usan las redondas. Con las redondas sí vamos a trabajar bastante, hasta podemos también hacer las famosas secciones de filigrana, que cada vez se usa menos, pero todavía tiene vigencia, y se las realiza normalmente con estos hierros redondos. Estos hierros redondos tienen la denominación también en pulgadas, como está ahí, o también se lo puede pedir en milímetros, que es la columna que sigue, y vienen en 12 metros de largo, en este caso. Sigamos. A ver, pasé de más. Ahí está. Bueno, y estos son algunas secciones que podemos conseguir hacer con chapa delgada plegada en frío. Este tema es bien lindo, es bien apasionante porque nosotros podemos diseñar secciones y ahí está donde aparece la mano del ingeniero en ese sentido. La sección es lo más apropiada y eficiente posible para la solicitación que tengamos. Bueno, ahí abajo se ve en las fotos algunas secciones de tubos estructurales. Seguimos, Fátima. Estas son otras secciones. Comercialmente, la primera, que es el perfil estructural C, es un perfil que se consigue en plaza, viene por 12 metros y de distintas alturas. También hay una tabla que ya se la vamos a pasar, donde está la altura y las dimensiones y todas las características estáticas del perfil. El que sigue es el mismo, pero no tiene el labiecito ese chiquito, con lo cual es un poquito menos eficiente que el anterior. Después el que sigue es un perfil C reforzado. ¿Por qué reforzado? Porque tiene unos nervios en el alma, ¿sí?, para darle un poco más de rigidez en el plano transversal, digamos. Y después está el perfil Z, que también se consigue, no es muy común, pero también se consigue, y se usa mucho para el techado, para la parte final de para colocación de las chapas. Ya lo vamos a ver a eso. Sigamos. Bueno, otro ejemplo de las chapas plegadas en frío es el famoso steel deck, que algo mencionamos en la clase anterior. Que el steel deck es una chapa plegada, normalmente galvanizada. También se puede hacer que no esté galvanizada, pues lo ideal es que sí lo sea. Que es, ustedes ven ahí la sección que tiene la chapa. Esto se fabrica en Argentina totalmente. Y que es una chapa capaz de cumplir la doble función. La de encofrado, porque arriba de esa sección se va a aplicar hormigón. Lleva una estructura, lleva una armadura de hierros torsionados y después hormigón. Pero después lo vamos a ver en detalle. Esta sección se comunica íntimamente esta sección metálica se comunica íntimamente con el hormigón a través de unos tornillos que se llaman conectores de corte y forma un todo, digamos, o sea, una sección que trabaja en conjunto. Por lo tanto, es muy eficiente. Esa foto que está ahí es de un edificio de Buenos Aires, que después se lo vamos a presentar porque es muy interesante, donde ahí están preparando, poniendo las secciones estas de steel deck para que después posteriormente poner esos conectores de corte, que son una especie de tornillos, después poner las armaduras y después colocar el hormigón. Bueno, sigamos.
Después están los cables, que lo mencionamos al último, que es un elemento también bastante usado dentro de las construcciones metálicas, no tanto como los perfiles que hemos nombrado, pero es un elemento estructural interesante. Acá solamente ponemos una tabla, pero este tema se va a ver en detalle cuando estudien tracción con el ingeniero Robledo. Ahí vamos a ver cómo se arman los cables, cómo están dispuestos, cómo se entrecruzan los cordones de los cables y cómo se calcula la capacidad de tracción de un cable. Por supuesto, solo trabaja la tracción. Ahora solamente se lo presentamos. Sigamos, Fátima. Bueno, estos son pequeños ejemplos de construcciones metálicas, sobre todo referidas a naves industriales, donde, por ejemplo, la que está a la izquierda arriba es una estructura hecha liviana, digamos, porque ustedes ven la viga que es reticulada. Puede ser a una agua o a dos aguas, como está la que sigue. En cambio, la estructura que sigue abajo es una estructura de alma llena. O sea, ya no es un perfil, ya no es una estructura reticulada como las anteriores, sino es sección maciza de alma llena. Y las dos que siguen también. Bueno, y hay distintos esquemas con distintas pendientes a título informativo. Pasala, Fátima. Este es otro ejemplo de donde se ven, digamos, los distintos elementos estructurales de una nave, columnas, vigas, por supuesto, las vigas principales, las vigas secundarias o correas, las que van en ese sentido que está marcando la ingeniera, ariostramientos, como el que está en el plano ese que está marcando la ingeniera, que son ariostramientos principalmente para la acción de viento, y todo eso lo vamos a estudiar. Se lo mostramos esto para que veamos cómo hay una estructura metálica que está compuesta de distintos elementos, columnas, vigas, ariostramientos, vigas principales, donde quizá vamos a utilizar distintas secciones para cada uno de esos elementos, y por lo tanto es donde está la capacidad de diseño y de cálculo que tengamos como ingenieros. Seguí, Fátima. Bueno, esto es otro ejemplo. Esto es una nave de Citromax que pudimos visitar mientras se montaba. Fíjense, estas son columnas de estructuras reticuladas, bien livianas, que después se van a empalmar, creo que en la foto que sigue, con vigas ahí donde está marcando la ingeniera, ¿ves? Y se están formando la nave. Esta es una nave a dos aguas de una luga importante, pero con columnas centrales, que son las que están en la parte ahí. Esas columnas centrales, porque tiene una luz muy, muy grande. Bueno, esta es toda una nave hecha con estructuras livianas. Bueno, esta es otra parte, una ampliación de la misma nave, un poco más chica, donde ya se ve la gente haciendo los montajes de las vigas. Esto es el famoso Estadio Orfeo de Córdoba, que también se lo vamos a presentar. Es hermosa la estructura y toda la ingeniería que hay ahí, es fantástica. Y ahí es una etapa de montaje. Esto tiene toda una estructura de hormigón a la vuelta, que son las tribunas y todas las vigas perimetrales, y todo el domo, o sea, el techo, es todo metálico, y bueno, es realmente muy, muy lindo. Esa viga que ustedes ven ahí, esa porción de viga, en la parte alta, tiene 6 metros de altura, para que tengan idea de la envergadura que tiene la viga. Pasar. Eso es lo mismo, ya un poco más avanzado, el domo, la construcción del domo con la colaboración de todas las grúas esas que están ahí. Es muy linda la estructura esa. Bueno, esto no nos pertenece, es una estructura
atensorada de un estadio. Es hermosa ver, digamos, el desarrollo que tiene con todas esas dos columnas inclinadas y ese tensor que está, esa catenarias, digamos, que está sujetando parte del techo. Hermosísimo. Bueno, esta es otra foto del mismo edificio ese de Buenos Aires que le mencionaba, y acá quería mostrarle a la derecha la envergadura de la grúa con que se movían ahí, y ahí también podemos ver distintos elementos metálicos, columnas, vigas. Todas son esas vigas que está mostrando Fátima, son vigas armadas, o sea, de secciones armadas, no compradas, sino armadas. Sigamos. Bueno, otra foto de un estadio, donde miren qué lindas son las vigas principales, digamos. Seguí nomás. Bueno, y en esta parte nos ha parecido importante mostrarles un poco la diferencia entre el anterior reglamento, del cual ya no se habla, por supuesto, el 301 del año 82, y una comparación con nuestro reglamento actual del año 2005. ¿Por qué mostramos esto? Ustedes me dirían, bueno, si no se usa. En realidad hay en ciertos lugares, y probablemente quizás les toque a ustedes por ahí algún plano o alguna bibliografía o alguna memoria de cálculo sobre todo, que pueda estar usando todavía el reglamento viejo, digamos, el reglamento anterior. Entonces, no lo desarrollamos, por supuesto, pero mencionamos cuáles son las diferencias más importantes respecto al reglamento actual. Acá el reglamento anterior tenía como base el método de tensiones admisibles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una estructura que está solicitada, ¿no es cierto?, por las cargas de servicio. Vamos a calcular las solicitaciones en la sección, o sea, la que están actuando, supongamos esfuerzo de flexión o de compresión, lo que corresponda, y después vamos a calcular las tensiones máximas de servicio. Y esas tensiones no deben superar las tensiones admisibles. Esas tensiones admisibles las tomábamos como la tensión de fluencia dividida en un coeficiente de seguridad. Ese es como la tablita que está abajo. Ese coeficiente de seguridad era un coeficiente único, o sea, un solo valor. Entonces, acá tenemos teoría de primer orden, o sea, proporcionalidad entre las cargas y las solicitaciones. O sea, estábamos dentro de la parte elástica de la estructura. Un coeficiente de seguridad único, y se considera que el material es totalmente elástico hasta la fluencia. ¿Se acuerdan los diagramas que vimos en la clase anterior de tensión de formación del acero común? Es el que tenía una parte de proporcionalidad, es una parte elástica, hasta que llegábamos a la parte de fluencia. El escalón superior, el escalón inferior de fluencia, y después la curva hacía una panza hacia arriba y después bajaba. Bueno, es el diagrama común del acero. ¿Dónde trabajaba este reglamento? En la primera parte, o sea, de la fluencia para abajo. Bien. Por eso dice que la falla se produce en este reglamento cuando una fibra alcanza la tensión de fluencia. Bueno, pasemos al otro. En cambio, en nuestro reglamento actual, se utiliza lo que son los estados límites. ¿Qué es el estado límite? El estado de límite de utilidad de la estructura, o parte de ella, si estamos analizando algún elemento individualmente. Cuando nosotros pasamos ese límite, ya no se logra cumplir las condiciones de proyecto. Esos estados límites pueden ser de dos tipos: el último o el estado límite de servicio.
El último, que es, ya tiene que ver con la situación límite, tal cual, de la estructura, o sea, con el colapso de la estructura. Por ese motivo, en este estado, lo que uno analiza es la pérdida de equilibrio de la estructura, o parte de la estructura, y la llegada de la afluencia, el pandeo, etc. El fin de esto es lograr seguridad y definir la capacidad máxima de carga. El estado de servicio, en el estado límite de servicio, la estructura presenta un comportamiento normal, le llamemos, y aceptable bajo condiciones de servicio. En este caso se analizan básicamente las deformaciones. Tenemos teoría de segundo orden, o sea, ya no hay proporcionalidad entre cargas y solicitaciones, y tampoco utiliza un coeficiente único, sino que utiliza coeficientes de seguridad distintos para cada tipo de carga y resistencia. Pásala. Esta diapo que está acá es digamos, el Padre Nuestro de todo lo que vamos a ver en la asignatura basado en nuestro nuevo reglamento. Cualquiera de los dos estados que usemos, la norma apunta principalmente al estado límite último. Y la expresión esa que está ahí encuadrada resume la metodología de la norma. ¿Qué dice? Uy. Bueno. Ya se está por cortar, parece. Que la resistencia requerida tiene que ser menor que la resistencia de diseño. La resistencia de diseño es la que está en el segundo miembro. ¿Qué es la resistencia de diseño? Es la resistencia que tiene mi estructura o mi elemento que yo estoy estudiando. O sea, supongamos que estoy estudiando una viga. Una viga de una determinada sección, determinada característica, va a tener una determinada resistencia de diseño. Esa resistencia, para que estemos bien, tiene que ser mayor que la requerida, o sea, la que está actuando, la que está requiriendo a la viga. No sé si se entiende el concepto, si no, pregunta. Ahí están las definiciones de lo que es la requerida y lo que es la resistencia de diseño. Por eso esto se llama, este método, factor diseño por el factor de carga y resistencia. Fíjense, acá aparecen dos coeficientes de seguridad. Uno para las cargas y otro para la resistencia. El de la resistencia es menor que 1. O sea, yo minoro resistencia y aumento cargas, porque el coeficiente para las cargas es mayor que 1. O sea, nos ponemos bien del lado de la seguridad. Aumentamos carga y disminuimos resistencia. Ese es la base, el espíritu de este reglamento. Por eso lo queríamos poner acá. De todo modo, en la clase que viene lo van a ver un poco más en detalle con el ingeniero Robledo cuando vean el tema de seguridad en las estructuras. Pásalo, Fátima. Bueno, ya hablando de nuestro reglamento, está en verde el campo de validez que tiene y en rojo donde todavía no es aplicable. Fíjense, está prácticamente en todas, en estructuras de acero en general, perfiles hechas con perfiles laminados o chapas, sus uniones, puentes, grúas, estructuras de soporte e instalaciones de cañería, carteles, estructuras de acero realizadas con caños redondos, que es lo que nombrábamos. En este caso, sus uniones se rigen por las especificaciones del CIRSOC 302. Eso también lo tienen que bajar ustedes a todos los reglamentos. Y en este caso no es aplicable, no sé si habrá alguna modificación, Fátima, corregime, en los puentes carreteros, ferroviarios, estructuras tensadas, construcciones hidráulicas, torres especiales y construcciones sometidas a temperaturas inferiores a 20 grados o superiores a 100. Bueno, pasala. ¿Ingeniero? Sí. Con ese tema del ascenso de estructuras que aparece ahí, que no es aplicable,
Sí. ¿Se tiene pensado de hacer algún otro reglamento o algo? Porque como que no entraría en ningún otro lado, ¿no? Otro reglamento, que por eso, Fátima, corregime, creo que todavía no está... No está bien analizado. Es un tema bastante nuevo, digamos. Claro. Suponte que tengas que hacer alguno, te tendrás que remitir a alguna norma europea o otro, ¿no es cierto?, para resolver ese tipo de estructura. Son las que se usan mucho en los estadios para grandes luces que tienen como cubiertas normalmente esos PVC, ese tipo de material, sí. que es material más liviano y requieren esas estructuras tensadas. Bueno. Acá es un resumen que donde, digamos, cuáles son las normas que rigen para cada uno de los elementos estructurales. Ya sea chapas, perfiles, tubos, perfiles ángulos, etc. Ahí a la derecha están las normas IAS, IRAM IAS, que responden a cada uno de los elementos que están mencionados a la izquierda. ¿Pasala, Fátima? Bueno, lo mismo para otros tipos de elementos metálicos. Estas normas están en preparación todavía, pero es para que tengan una información de a qué se remite cada norma. O sea, cuando ustedes digan o lean por ahí la norma IRAM 5451, saben que se está refiriendo a la de arriba, a tuercas con qué determinado tipo de acero y bulones, etc. Eso es lo que queremos mostrarles, porque a veces quizás ustedes van a leer en alguna memoria de cálculo, por ejemplo, esa nomenclatura que está a la derecha y no entendemos qué quiere decir. Bueno, seguimos. Bueno, ahí terminamos. Sí. Bueno, aprovechando un poquito que queda, les queríamos presentar esto, y ya la clase que viene van a trabajar con el ingeniero Robledo en cuanto a seguridad estructural, que es algo parecido a lo que ven en hormigón. Y después, la próxima clase, ya vamos a entrar nosotros, van a volver a tener conmigo en la parte de las uniones de los elementos metálicos, uniones en las estructuras metálicas. Es un tema re importante, porque ahí vamos a ver distintos tipos de uniones abulonadas y también vamos a ver las uniones soldadas, que son las uniones que más se usan, ambas, la atornillada y la soldada. Depende qué es lo que estemos haciendo. Bueno, es un tema muy interesante porque las uniones, el comportamiento general de una estructura depende mucho de cómo hayamos estudiado las uniones. Dicho esto, les quiero pedir que bajen de la página para cuando tengamos esa clase los apuntes, porque el PowerPoint que vamos a ir mostrando va acompañando a esos apuntes, entonces para ustedes les va a ser más familiar llevarla a la clase y poder ir anotando cosas, si les parece, en el costadito del apunte. Entonces es bueno que ya lo tengan al apunte cuando veamos empecemos con la clase de uniones. Bueno, no sé, Fátima, si quería agregar algo de mi parte. Sí, quería agregar algo. Que quería recordarles que tenían que inscribirse en 2 lugares, en la página de la materia, en la página de la FACET, y también el ingeniero Robledo había enviado un formulario de Google con datos adicionales a los que se pide en la otra planilla, que tienen que completar los 2. Hay gente que no está inscrita en el formulario, y al revés también había alguien que tenía problemas para matricularse, que no sé
si es que lo habrá solucionado, cualquier cosa se comunica conmigo después. Eso es por un lado, tienen que estar inscritos en los dos para cruzar la información y tenemos que tener información completa, ahí compatibilizando las dos planillas. Y otra cosa que queríamos ir adelantando también es que los trabajos van a ser grupales, se van a trabajar para que se vayan organizando. Si quieren armar los conocidos, algún grupo, o sea, van a ser grupos de 4, 5 cuanto mucho, 4 sería lo ideal. Los trabajos se van a presentar por grupo, pero sí tienen que estar al momento que se dé el primer trabajo práctico, que va a ser más o menos, estimo yo, hacia fines de la semana que viene o a principios de la otra semana, ya los grupos tienen que estar armados. Y todo va a ser presentación vía la página de la FACET. Entonces pueden mandar en el grupo de WhatsApp una lista de cuáles son los grupos que se van formando, no menos, o sea, 4 es el número ideal, no hagan grupos muy chicos tampoco porque son bastantes, son casi 80, entonces van a ser demasiado numerosos los grupos, y vayan armando, y los que queden afuera ya los voy armando yo, si no lo arman ustedes, los voy armando yo, ¿sí? Pero la presentación va a ser grupal, tiene que presentar uno solo y con eso aprueban o no todos los prácticos. Bueno, se está por cortar ya directamente. Bueno, bien. Cualquier duda la consultan por el grupo, chicos, ¿eh? Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Muy bien.